Muy complacido de estar nuevamente con ustedes. Y quiero comenzar este programa hablando de algo que creo que solo ocurre en Venezuela. Me refiero a la actitud de la oposición ante el tema de las bases norteamericanas instaladas en Colombia. 7 por ahora, pero en el acuerdo suscrito por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se prevén otras más. Me parece que no hay antecedentes en el mundo y en la historia sobre un silencio de tal naturaleza, sobre una omisión tan gruesa, tan obscena, deliberada y consciente de un sector político que ignore olímpicamente un hecho de tal magnitud y de consecuencias tan graves para la seguridad del país, donde funciona esa oposición, así como para la región. Cuando prácticamente hay un rechazo unánime en el mundo a ese acuerdo, cuando en la propia Colombia diversos sectores políticos, trabajadores, intelectuales, periodistas, se pronuncian en contra y denuncian los riesgos que el país corre, y cuando es evidente el aislamiento en que se encuentra el gobierno de Álvaro Uribe, resulta que la oposición venezolana da vuelta la cara, se hace la loca y calla vergonzosamente. ¿Es que acaso no le importa la seguridad de su país? ¿Es que esa oposición cree que en efecto las bases son inocentes instalaciones militares para combatir el narcotráfico y el terrorismo? Dos fenómenos que en vez de decrecer cobran cada día más fuerza y poder en el vecino país. Pienso que no, que la oposición, al menos sus liderazgos más informados y atentos a los desarrollos políticos de la región andina y de la subordinación del Estado colombiano a los designios de Washington, están claros acerca de la amenaza que esas bases representan para Venezuela y para la paz en América Latina. Pero ¿qué ocurre entonces? Por una parte, que el odio a Chávez, la desesperación por salir de él, de acabar con el proceso bolivariano, le nubla la posibilidad de razonar y de fijar una posición patriótica, independientemente de que critiquen a Chávez. El odio los devora y hace que olviden valores fundamentales. Para ellos, el concepto de patria está supeditado al propósito irracional de sacar a Chávez de Miraflores e instaurar un régimen que arrase con todas las conquistas logradas. Pero hay algo más que odio a Chávez en esa actitud. Está presente en ella, en ese estruendoso silencio de la oposición, la total carencia de política, de proyecto de país. En otras palabras, la orfandad ideológica y moral en que se debate ese sector opuesto al proceso bolivariano. Una oposición que vive de espaldas a la realidad, que incurre en constantes desaciertos, que camina en sentido contrario hacia donde marcha la sociedad y la nación venezolana. Tiene que actuar de la manera que lo hace esa oposición ante el desafío que representa para la seguridad nacional, para la integridad territorial y la defensa de nuestras riquezas naturales. Es una oposición transnacional, consular, desgastada, digitalizada por factores externos. En síntesis, una oposición apátrida. Una lástima que Venezuela no cuente con una oposición diferente, con sentido de dignidad. Es lo que ha quedado demostrado con motivo de los análisis que ese sector hace de la reciente cumbre de UNASUR en Bariloche, según el cual Uribe derrotó a Chávez cuando ocurrió todo lo contrario. El aislamiento de Uribe en la cumbre fue patético, pero la Uribe oposición venezolana, cegada por el odio, no lo acepta, porque sería aceptar una vez más su propia derrota. Una pausa y al regreso entrevisto al general Melvin López Hidalgo.